cordial saludo, espero que estén bien. Regresamos a nuestro espacio de pensar la historia después de unas merecidas vacaciones y hay muchos hechos por analizar en esta nueva etapa del curso. Básicamente vamos a aplicar la metodología de la brújula, vamos a analizar hechos del presente, devolviéndonos al pasado, como lo habíamos hecho en las sesiones pasadas. Vamos a empezar con el concepto de proceso electoral, que ha sido el objeto de reflexión en los últimos tiempos. Entonces, vamos a tratar de explicar históricamente lo que ha pasado en el último mes. La primera pregunta es: ¿por qué alguien como Miguel Polo Polo es congresista? Pues una cosa que merece una visión retrospectiva y que no sea sesgada. Y básicamente hay una premisa que dice que los gobernantes se parecen al pueblo que los elige. Entonces, ese porcentaje del pueblo que elige este tipo de congresistas tiene unas condiciones muy viscerales para pensar el tema de país. Y las redes sociales son una herramienta nueva, pero que manifiestan lo que antes eran las expresiones en la plaza pública. Por eso hemos visto que últimamente en Colombia han elegido unos candidatos que se puede tener ciertos reparos intelectuales con ellos. Por ejemplo, ¿por qué un señor como Rodolfo Hernández saca 10,5 millones de votos? Eso también da mucho que debatir, porque si analizamos los debates de los 80, por ejemplo, entre el conservador Álvaro Gómez Hurtado, el líder del nuevo liberalismo Luis Carlos Galán, eran debates muy técnicos entre estadistas, entre personas que conocían cómo funciona el Estado, la historia del país, los argumentos económicos, jurídicos. Y ese ejercicio lo vamos a hacer. Vamos a analizar cómo eran los debates de hace unos 30 y tantos años y cuál era el nivel cognitivo de la época. Y vemos que hay candidatos que ni siquiera van a debates. O sea, el último presidente que hemos tenido en Colombia, Iván Duque Márquez, tampoco quiso ir a debates en la segunda vuelta. Y en el caso de Miguel Polo Polo, es un personaje que maneja un discurso emocional, un discurso que tiene bastantes sesgos cognitivos, pero con eso le fue suficiente para ganarse una curul. Y eso demuestra que las sociedades han cambiado, que estamos ante unas sociedades que se dejan manipular más fácil con ese tipo de ideas que con las ideas de antes, con las ideas de cómo funciona un Estado. Entonces, la primera tesis que quiero que analicemos en la sesión de hoy es cómo ha cambiado la sociedad en los últimos
40, 30 años, porque antes eran sociedades también muy politizadas, pero más amarradas a un voto partidista. Era prácticamente imposible que hubiese un gobernante que no fuera conservador o que no fuera liberal. El voto de opinión prácticamente no existía. Sin embargo, en 1990 se dio por primera vez un voto de opinión y eso nos permitió empezar a mirar nuevas dinámicas. Hay varios ejemplos de votos de opinión que fueron importantes en la década de los 90. Por ejemplo, cuando Navarro Wolf, habiendo acabado de dejar las armas, saca más de 700.000 votos para la presidencia de la República, queda de tercero, detrás precisamente de Álvaro Gómez Hurtado y de César Gaviria. Antanas Mockus, otro ejemplo interesante de voto de opinión, un tipo que viene de la academia, un filósofo, un matemático que fue rector de la Universidad Nacional de Colombia, que un día no le estaban prestando atención y mostró sus nalgas, y eso fue lo que lo lanzó a la fama. No fue la matemática, ni la filosofía, ni la academia, ni sus teorías pedagógicas. Fue mostrar las nalgas lo que disparó la fama a Antanas Mockus. Y a lo mejor, si no muestra las nalgas, no hubiese sido una persona importante en la historia de nuestro país, no hubiese sido alcalde 2 veces, ni senador, ni candidato a la presidencia. Y son este tipo de asuntos los que siguen configurando la sociedad actual. Uno no entiende por qué Colombia es famosa. Una señora que hizo el ridículo y solo por eso se volvió famosa y consiguió dinero. Así que estamos ante una sociedad, entre comillas, del espectáculo, o más bien del ridículo. Y en la historia han existido sociedades así. No es la primera vez que existe una sociedad tan emocional, pero por el tema de las redes sociales y de los medios masivos de la nueva era, de pronto son más visibles ese tipo de circos que se montan, y por eso nuestro trabajo desde la metodología de la brújula es empezar a encontrar las conexiones que hay entre pasado y presente. Y hay otro hecho que también vale la pena analizar, y más porque se acercan unas efemérides, que es el tema del 20 de julio. Porque esa fecha se volvió importante, sabiendo que no hubo una independencia en ese 1810. ¿Por qué un grito se volvió famoso? Porque un florero fue el detonante de ese grito. El florero de Llorente fue solamente una excusa, pero realmente había un descontento de las élites locales respecto a sus posibilidades de poder. Además, se dieron cuenta que en España había una tremenda crisis desde 2 años atrás, con el tema de las guerras napoleónicas, de cómo Napoleón engaña a la corona española y con la excusa de invadir a Portugal termina invadiendo primero a España y tomándose el poder y poniendo al mando al famoso Pepe Botellas, a su hermano José Bonaparte, que era un famoso borrachín. Así que la corona española quedó en manos de un borrachín, y esto fue lo que aprovecharon
las élites locales que estaban descontentas y empiezan a crear las juntas, las llamadas actas independentistas, pero era una independencia no de la corona, sino de lo que simbólicamente representaba el antiguo régimen, porque se seguía teniendo cierta obediencia al rey. Solo se consideraba que ya era momento de darle protagonismo a las élites locales. Y en este contexto aparecen en la historia personajes como Antonio Nariño, como Camilo Torres. Antonio Nariño era un famoso intelectual que había traducido los derechos del hombre y el ciudadano del francés al castellano. Y Camilo Torres Tenorio era otro intelectual de élite que estaba cansado de no tener los mismos derechos que los propiamente españoles. Y ambos tenían una concepción diferente de gobierno, mientras que Antonio Nariño creía totalmente en el centralismo, Camilo Torres Tenorio creía totalmente en el federalismo, y terminaron enfrentándose, mientras que Napoleón ya empezaba a perder batallas y la corona española buscaba la forma de recuperar el poder. Y ese periodo se conoció como la Patria Boba, cuando seguidores de Camilo Torres Tenorio se enfrentaron contra seguidores de Antonio Nariño. Y en ese contexto empiezan a aparecer figuras que todavía no tienen gran poder militar, pero que ya muestran síntomas de liderazgo, como Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. En esa época había una competencia tácita entre quienes pertenecían a la capitanía de Venezuela y quienes pertenecían a la oligarquía bogotana, y también había una competencia entre el que vivía en la supuesta ciudad y el que vivía en los llanos. El de los llanos, fuera de la capitanía de Venezuela o fuera de Nueva Granada, llamaba despectivamente al cundiboyacense como Reynoso, y los llaneros trataban de mostrarse como los mejores jinetes. Y en ese contexto histórico cae Napoleón Bonaparte por casi los mismos errores que luego cometería Hitler. Entonces, al caer Bonaparte y la corona española a recuperar el poder, envían a un pacificador, que es un genocida, pero que lo llaman pacificador, llamado Pablo Morillo, y ese señor empieza a fusilar a aquellos rebeldes que vienen desde el grito de 1810. En ese contexto fusilan a Policarpa Salabarrieta, al sabio Caldas, al mismo Camilo Torres Tenorio, a Acevedo y Gómez, a Custodio García Rovira, a Antonio Baraya. Pero en el caso de Simón Bolívar y Santander logran escapar. Santander se esconde en los llanos orientales y Bolívar se va para Jamaica, que Jamaica es una colonia británica, y allí queda protegido porque
los británicos son antagonistas, enemigos de la corona española. Y en ese contexto, Simón Bolívar escribe la Carta de Jamaica, que precisamente el profesor Juan Guillermo Gómez García le dedica unas páginas a ese hecho histórico que se convierte, entre comillas, en una carta profética de lo que sería la independencia de España, porque acá es en donde se encuentra la génesis de lo que es el pensamiento político, social y cultural de Simón Bolívar. Y a propósito de este libro, les voy a leer un párrafo de cómo se da este texto en el marco de lo que en ese momento era la historia por escribir. El prefacio de la Historia Patria. Voy a leerles este párrafo que dice así: la Carta de Jamaica de 1815 es la manifestación más determinante del pensamiento continental de Bolívar. Proclama épica, la califica Gabriel García Márquez en El General en su laberinto, dirigida a un comerciante residente en la isla llamado Henry Cullen. El exiliado Simón Bolívar reitera en la Carta de Jamaica el llamado a la independencia absoluta de España y a la unidad continental concomitante de las antes colonias españolas de cara a los intereses ingleses en nuestras naciones, apelando a la condescendencia de su destinatario extranjero. Asegura no estar en posesión de los conocimientos suficientes para satisfacer los requerimientos de información necesaria sobre el estado actual del conjunto de nuestras naciones. Ni siquiera Humboldt los posee con exactitud necesaria, y apela en su argumentación a la figura del apóstol de América, Las Casas, como testigo de excepción de las barbaridades que los españoles han cometido en el grande hemisferio de Colón. Salvado este exordio, gracias a la captatio benevolenti, para utilizar el lenguaje técnico de la retórica, pasa Bolívar a la narratio, que arranca con una sintética exposición actual del estado de cada una de las naciones americanas en su lucha independentista. El Río de la Plata ha purgado de su territorio a los españoles. Chile lidia denodadamente por expulsarlos, a ejemplo de los bravos araucanos. Perú es la nación más sumisa y fiel a la causa del rey, pero no está tranquila. La Nueva Granada, corazón de la América, resiste y se defiende del general Morillo. Venezuela, su desdichada patria chica, se ha reducido a la indigencia y a la soledad espantosa por la reacción realista. Nueva España, la más poblada, con 7.800.000 almas, lucha con sacrificios indecibles, pero los mexicanos serán libres por amor a su patria. Cuba y Puerto Rico, sin contacto directo con el continente, se mantienen al margen, pero no desean su bienestar. Resumida esta situación, Bolívar formula algunas demandas de sentido común para los pueblos europeos, que deben ver con horror este cuadro espantoso de sangre, y pide que los más poderosos imperios disuadan a España de pretender una reconquista inocua.
los mismos Estados Unidos se han conservado inmóviles ante la contienda en que se debate la justicia nuestra contra la ignominia española. Bueno, en este párrafo podemos ver la tesis más importante de la Carta de Jamaica, que no solamente es buscar la independencia de España, sino también lograr una unidad americana, una unidad continental. Si ustedes analizan el discurso de Hugo Chávez, incluso también el de Nicolás Maduro, se van a dar cuenta que ellos apelan a esto mismo. Ellos quieren una unidad latinoamericana sin Estados Unidos. De ahí viene la retórica de lo que hemos conocido como el socialismo del siglo XXI, que no es un socialismo marxista como el tradicional, sino que es un panamericanismo pero sin Estados Unidos y sin Canadá. Es como crear una nación desde la Patagonia hasta México y dejar por fuera Norteamérica. Esa sería una aplicación al siglo XXI de lo que pretendía Simón Bolívar en el siglo XIX. Eso lo llaman técnicamente ideas decimonónicas, pero realmente detrás de esto podemos notar que hay un discurso emocional. ¿Por qué quise devolverme hasta el siglo XIX? Para que ustedes vean que el discurso emocional pues no lo inventan las redes sociales, sino que las redes sociales lo hacen más evidente. Pero en esta época ya Simón Bolívar y otros habían mostrado que ese juego de las emociones del pueblo estaba vigente y que la independencia de España es un proceso totalmente emocional. Hay un historiador bastante polémico que lo vamos a estudiar en la segunda parte de la clase de hoy, que se llama Pablo Victoria, que él tiene una visión muy diferente de Simón Bolívar, porque él no lo ve como un libertador, lo ve como un genocida, como alguien que acabó con algo bueno, porque Pablo Victoria es un historiador pro-hispanista. Él considera que esto aquí estaba mejor con los españoles y que personajes como Simón Bolívar crearon un régimen perverso y que esto no fue realmente una independencia, que fue una guerra civil, porque él consideraba que ya había una identidad nacional en esa época. Si bien el concepto de nacional puede ser anacrónico para la época, pero él lo llama como una identidad entre población y amos, que en este caso eran los de la corona española. Entonces, ya para concluir esta parte de esta primera fuente de la mañana, vale decir que Gustavo Petro también tiene ideas bolivarianas, no tan arraigadas ni con ese fanatismo con el que las manejan Hugo Chávez en su momento y Nicolás Maduro en la actualidad, sino que Petro ve a Bolívar como un intelectual que aportó cosas interesantes. Pareciera que Petro no ha leído la historiografía pastusa, en donde también tienen esa visión negativa de Bolívar y lo ven como un dictador. Y ese es el puente que une a diferentes gobernantes. Por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez también es un idólatra de Simón Bolívar. Santos, Duque, Petro, Chávez, Maduro. Es curioso que ninguno de ellos reconozca o mencione esa cara negra de Simón Bolívar que vamos a mostrar en la segunda parte de hoy. Pero primero quiero que miremos la cara idólatra de la historia patria. Si bien ese trabajo es crítico, siento que toma distancia de esa historiografía pastusa
también de esa historiografía prohispanista, pero que en el fondo sabe que en medio de esta bibliografía sobre Simón Bolívar hay también unos aspectos por corregir, porque la historia patria es un cúmulo de falsedades, de exageraciones, de falacias, de efectos Mandela, y por eso nuestro trabajo es mostrar absolutamente todas las caras de la moneda, pero primero vamos a mostrar esas caras de nuestra historia en donde vuelven a esos personajes unos ídolos, unos héroes de la patria. En el segundo bloque vamos a analizar otra fuente que también ayuda bastante a desentrañar la génesis histórica, no solamente de Simón Bolívar y Santander, sino también de otros personajes que hacen parte de nuestros billetes y no están allí por mera casualidad, están allí porque hubo una construcción histórica de carácter heroico en donde se les vendió como salvadores, como creadores de la república, como fomentadores de valores universales. Así que con esto termino el primer bloque y vamos a empezar el segundo bloque mostrando otra fuente muy importante para comprender nuestra historia.